Sí, amigos y amigas de su TV, Canal 15, desde esta Universidad de Costa Rica, vamos a referirnos hoy, y ese es el sentido del sí, a el referendo, y para hacerlo vamos a tener el placer de tener con nosotros al profesor universitario Eduardo Olivarri, quien además es periodista de profesión y fue por más de una década director. 21 años, gracias. Por 2 décadas y un piquito, el director del Diario de la Nación y llevó adelante ese proyecto tanto en términos de convertirlo, tengo la impresión, en el mejor diario de Centroamérica, pero además creó una serie, junto con el resto de los colaboradores y la institución, una serie de proyectos paralelos y acompañantes. Pero hoy queremos conversar con el profesor universitario, quien ha escrito en uno de los hijos de esos proyectos, que es el semanario El Financiero. Escribe un artículo sobre el referendo que muy temprano en el otoño boreal si no ocurre ninguna cosa, los costarricenses van a contestar. Sí, bueno, efectivamente yo escribí ese artículo recién surgida la idea y todavía no la decisión de convocatoria por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, porque me pareció que era bueno al comienzo de la discusión de un tema que indudablemente va a acaparar mucho más de lo que ha acaparado hasta ahora la atención de la opinión pública y de los ciudadanos, pues plantear algunos puntos de vista que pudieran servir como elementos de referencia de esa discusión. Y entonces, bueno, lo llamé incluso tal vez un poco pretenciosamente, pero fue el título casi que me pidió el financiero, un decálogo del referendo. Y ahí pues traté de hablar de 10 puntos, con niveles de generalidad pues distintos según esos puntos, pero tratando de focalizarme en aquello que consideré que era más importante. Tal vez me parece, sobre todo porque el financiero es un medio boutique y por ende, y por cierto, boutique entre comillas, al que tiene acceso un grupo y en el que tiene interés un grupo segmentado de la población. Entonces, tal vez me parece que para efectos de nuestra audiencia boutique, también yo creo que somos un medio segmentado, que por cierto, aprovecho y le cuento, el otro día estaba abordando, además de que me ocurre en la Feria del Agricultor y me ocurre en el autobús, el otro día estaba abordando un vuelo de Copa y le mostré la tarjeta para abordar y me dijo, no, usted es Juan Rafael Vares. Dije, ¿cómo lo sabes? No, porque yo veo su programa. Sí. Entonces, es muy curioso cómo programas que a veces uno considera que van a públicos no solo segmentados, sino muy reducidos y estratificados en realidad, tienen, bueno, lectores, televidentes, oyentes en muchos sectores. Yo creo que eso es parte de la riqueza de los procesos de formación de opinión pública en un país, en este caso como Costa Rica. Y precisamente mucha de la discusión pues en la que ya estamos enfrascados y que necesariamente se irá intensificando de aquí hasta el 23 de septiembre, pues tiene que ver con procesos de opinión pública, ¿verdad? Y tal vez sin ánimo de hacer un resumen de un artículo, porque creo que eso no tiene mucho sentido en un programa de televisión, pues sí quisiera como entresacar 2 o 3 puntos para tal vez lanzar la conversación que yo traté en ese artículo, pero que considero que son de relevancia todavía ahora, ¿verdad? Y en el contexto de este programa. Uno es que el referendo yo creo que hay que celebrarlo. O sea, es una forma de, mediante una vía institucional, además novedosa e inédita en nuestra historia política, resolver
un tema, un conflicto hasta cierto punto que se había vuelto un poco inmanejable y que estaba como amarrado, ¿verdad? En ese sentido yo creo que es un gran avance que se haga el referendo. Sin embargo, yo creo que también tenemos que tener presente que llegamos al referendo porque nuestro sistema político ha sido incapaz de resolver ese tema, ¿verdad? Y ahí yo creo que hay un foco de preocupación. Costa Rica es hasta ahora el único país en el mundo que acude a un referendo para resolver sobre un tratado de libre comercio. Y no lo hace como una decisión inicial, digamos, germinal del proceso, sino después de que ese proceso se ha empantanado de tal manera, sobre todo, diría yo, por falta de liderazgo político durante mucho tiempo y también por una cierta disfuncionalidad en el proceso de toma de decisiones de la Asamblea Legislativa, que bueno, llegamos a casi que a un callejón sin salida y me parece que en ese sentido, pues, el referendo destrabó, pero sí tiene un mensaje ahí subyacente que tal vez no es este el momento de entrar en él, pero que sí queda como una tarea pendiente fundamental en el país, y es cómo modernizar, agilizar los procesos de toma de decisión política sin que esto bajo ningún concepto implique pues poner en cuestionamiento la democracia y los derechos de las minorías. Pero, por ejemplo, me viene a la mente hace poco, leí unas declaraciones de un diputado libertario en relación con el proyecto de reforma del artículo 78 de la Constitución Política para aumentar del 6 al 8% el presupuesto a la educación, que él claramente decía, un diputado puede impedir que se pase ese proyecto, lo cual a mí me parece muy preocupante, ¿verdad? Porque un diputado puede hacerlo y además porque haya un diputado que tenga la voluntad de hacerlo. No lo digo censurando a este diputado necesariamente, aunque sí hay una censura implícita, sino para señalar ese problema importante que hay en nuestro sistema político. Un poco el tema de la tiranía de las minorías es preocupante, como cualquier otra tiranía, digo, la tiranía de la mayoría también es preocupante, sí, ¿verdad? Sí. Y este tema tiene algún problema alrededor del contrato social implícito en el país, y también me parece que tiene que ver un poco con lo que don Rodolfo Pisa, que sobre temas de nuestros servicios de salud estuvo hace unas semanas aquí, pero un poco sobre el tema de gobernabilidad, sí, que está subyacente en eso, pero si sigo hablando de eso nos desviamos de lo que estamos conversando. Sí, exactamente. Pero no, yo creo que sí, subyacente en todo esto está el tema de gobernabilidad. Lo otro, o algunos otros aspectos que yo creo que son fundamentales en relación con el referendo, es que bueno, el referendo es sobre una pieza de legislación, en este caso se llama Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, o sea, es un proyecto de ley para ratificar ese tratado. Y sobre eso es que nos vamos a manifestar. Y no hay que perder de vista cuál es entonces el eje. Obviamente hay todo un elemento de simbología, de ideologías en conflicto, en gran medida, de visiones del mundo y del país, y de sensibilidades alrededor de esa decisión, pero no debemos perder de vista que lo que se está decidiendo es eso. Por eso a mí me parece totalmente errada, además institucionalmente riesgosa, la visión o el argumento de que hay que paralizar cualquier proceso de discusión y de decisión en torno a leyes que tienen relación directa o indirecta con el Tratado de Libre Comercio, porque el referendo no es sobre esas leyes, el referendo es sobre el tratado en sí mismo. Y lo lógico es que el proceso institucional siga su curso, que de por sí es bastante lento, así que no creo que se vaya a lograr muchísimo de aquí a septiembre, pero a mí me parece que sería muy riesgoso y muy peligroso, no solo en relación con el tema que nos ocupa, sino para el futuro del sistema político y de la gobernabilidad del país, pretender detener la acción de la Asamblea Legislativa en un conjunto de proyectos de ley muy importantes, porque uno en particular está siendo objeto de discusión para un referendo. Sí, aquí tenemos de nuevo, en un caso que usted citó, un diputado deteniendo, y aquí es, en este otro caso, una ley deteniendo, y querámoslo o no,
el planeta sigue rotando alrededor del Sol, cada 24 horas completa un ciclo, y etcétera, ¿no? No hay detenerse. Los problemas, los desafíos, las oportunidades siguen pasando, algunos se quedan, otros se van, y yo creo que el país no se puede detener. Yo considero que ya bastante se ha detenido en una discusión excesivamente larga en relación con el TLC, en lo cual yo creo que la gran responsabilidad por falta de liderazgo la tiene el gobierno de don Abel Pacheco. Absolutamente. Pero me parece que ya es hora de tomar una decisión, ¿verdad? Y que en el tomar esa decisión no se posterguen otras decisiones que también hay que tomar, para que sí o para que no. Pero el asunto es no frenar los procesos de toma de decisión en el país. ¿Cómo visualiza usted el proceso? Y usted tiene una enorme experiencia en medios y en vivir y en observar me imagino yo, que no soy periodista, en una vida próxima tal vez quisiera ser periodista. Y yo me vuelvo economista, entonces. Pero me parece que una de las medidas de periodismo es observar, sí, y reaccionar con relativa, sobre todo en diarios, reaccionar rápidamente a esa observación, sí, e ir siguiendo líneas. ¿Cómo ve usted el sendero de aquí a finales, sí, de septiembre? Mire, creo que para poder dar una respuesta con mejor base, pues habría que hacer cierta investigación, digamos, de opinión pública sistemática, cosa que yo no he hecho y tampoco conozco resultados, pero sin embargo, yo me atrevería un poco, basado en la intuición, la experiencia, la observación, a hacer pues las siguientes observaciones. Por un lado, yo creo que si bien es cierto, de parte de quienes están profundamente involucrados, sea por el sí o por el no, hay un sentido de polarización, de ruptura absoluto. Creo que para un conjunto muy amplio de ciudadanos, y me atrevería a decir, y obviamente eso está por demostrarse, que la mayoría de los ciudadanos, el tema del TLC tiene muchos más matices, tiene muchas más vertientes que esa polarización que se quiere hacer ver. Sin embargo, obviamente alrededor del TLC, como le decía hace un momento, pues hay todo un conjunto de visiones del mundo, de ideologías que están orbitando, ¿verdad? Ahora, en esos grises que mucha gente de la población tiene... Tal vez, don Eduardo, con un poco alrededor de esos grises, vamos a pedirle un gris al canal para que se lo dé a los amigos y amigas que nos acompañan, y nosotros regresamos a esos grises. Claro que sí. Continuamos, amigas y amigos, en esta conversación con el profesor universitario y periodista don Eduardo Ulibarri, que nos estaba planteando los grises. Los grises, y ahora añado los matices también. No, en este sentido, yo considero en primer lugar que hay mucha gente que todavía no tiene una opinión muy formada en torno al TLC. Y esto no quiere decir que tengan que leerlo ni nada por el estilo para que la formen, sino que todavía no han llegado a una conclusión. Entonces ahí hay que ver todo un territorio de indecisión, de apoyo, de rechazo muy suave, que eso puede cambiar, y además hay que ver cuáles son como las anclas cognitivas o emocionales que inciden en una determinada, digamos, actitud o disposición en torno al sí o al no. A mí me parece que en algunos sectores de la población hay aspectos estrictamente pragmáticos, o sea, cómo ese TLC me va a afectar a mí y a mi familia, ya sea para bien o para mal, según el punto de vista de cada uno. Por ejemplo, en temas como puede ser el empleo. Otros aspectos tienen que ver un poco con asuntos más nacionales, o sea, en qué medida el TLC va a ayudar o no a que el país crezca, se desarrolle,
pueda generar más riqueza y por ende distribuirla, o en qué medida uno considera que no, que entrar en el TLC tiene así como una especie de visión catastrófica en relación con el país. Creo que hay gente que puede votar en un sentido o en otro para penalizar o para premiar determinados políticos, grupos o sectores que están a favor o en contra. Eso es muy frecuente en los referendos en cualquier país del mundo, ¿verdad? Que hay gente que puede votar por un no para castigar al gobierno, independientemente del tema, y otros que pueden votar por el sí, ya sea para castigar a otros actores políticos o porque confían en el gobierno. Entonces yo creo que en toda esta discusión hay que tener muy claras como esa enorme cantidad de facetas, sobre todo para evitar que en la discusión de aquí al 23 de septiembre, por parte de los dirigentes políticos, sociales, incluso académicos, no vayamos a concentrarnos tanto en el exacerbamiento de las diferencias y de los contrastes, que terminemos con un país todavía más dividido después del 23 de septiembre. Yo creo que hay que verlo con muchísimo cuidado, y a mí en particular pues me inquieta un poco. Eso no quiere decir que uno no vaya a participar en el debate. De hecho, yo tengo toda la intención de hacerlo, y bueno, yo tengo una posición claramente favorable al TLC por una gran cantidad de razones, pero yo creo que hay que razonar, hay que guardar las formas, hay que respetar a quienes piensan distinto de uno, y no hay que suponer que todo aquel que piensa distinto de uno está animado por las peores intenciones posibles, ¿verdad? Puede estar animado por buenas intenciones, pero estar equivocado. Entonces yo creo que todo eso hay que tenerlo muy, muy presente. Se me ocurren dos cosas, don Eduardo. Por un lado, ahora que estaba usted hablando del impacto sobre la vida de uno, me parece que la inflación, no el costo de la vida, sino la inflación, es una variable semejante al TLC en este sentido. Que el mes pasado la inflación fue de 0.28. A mí, ¿y eso qué? Eso no me dice nada, ni me afecta nada. Claro, como eso se refleja en el costo de la vida por ese canal, se puede ver un poco, pero que la gente, ese número en particular, le diga algo y lo pueda integrar en su vida, es complejo, y algunos de los colegas incluso no lo hacen, los colegas economistas, con lo cual que el resto de la población lo pueda hacer es muy complejo. La otra observación es que tengo unas fotos de la visita la semana pasada del presidente de Vietnam a... son unas fotos en la plaza de Tiananmen de la bandera con la estrella amarilla, la bandera roja con la estrella amarilla de Vietnam, con la bandera china, porque estaba visitando al presidente de China, y el interés del presidente de Vietnam era el comercio. Incluso le preguntaron los periodistas, ¿y el problema fronterizo? No, eso está ahí, vamos eventualmente a verlo, pero no, ahora nos interesa el comercio con China. Esa visión de estos dos asiáticos, estoy seguro que el presidente de China por ahí también andaba, a veces le da uno envidia. Sí, yo creo que en América Latina en general, y bueno, y Costa Rica no escapa a eso, aunque tal vez somos un país un poco más pragmático, pero no escapamos a una enorme carga ideológica. Tenemos una serie de atavismos del pasado que todavía nos condicionan mucho, y uno de ellos tiene que ver con prejuicios ideológicos, incluso con temores de abrirnos, de insertarnos al mundo, de negociar. Por ejemplo, todo el tema de las asimetrías, que usted como economista pues tiene que manejar mucho mejor que yo. Yo considero que para un país como Costa Rica, lo inteligente es comerciar con países con los que es asimétrico, porque precisamente ahí tiene ventajas competitivas indudables. Cuando comerciamos con un país simétrico, estamos tratando de explotar las mismas ventajas competitivas y probablemente no hay mayor impacto de ese comercio. Entonces yo creo... Se saca usted un 10 en la... Si le hago esa pregunta en el examen, se saca un 10. Bueno, muchas gracias. Entonces yo creo que parte de la estrategia de desarrollo de un país es el comercio internacional, y fundamentalmente comerciar con aquellos países que tienen una capacidad de compra, en este caso léase Estados Unidos o léase a futuro la Unión Europea o Canadá. No es que no estemos comerciando con ellos, porque estamos comerciando con ellos, pero hay que consolidar y mejorar las condiciones de ese comercio, y esa consolidación pasa por acuerdos multilaterales
que puede ser la OMC, ojalá ese fuera el único acuerdo de comercio en el mundo, pero como eso no es posible, también pasa por convenios regionales o bilaterales, como estos tratados de libre comercio. Claro, y el otro aspecto es en el análisis de la situación del NAFTA y México, una de las cosas que la gente dice es que México no fue la gran maravilla el abrir eso, pero, y claro, la razón básica es porque China ha copado la mayor parte de los mercados en los que México era competitivo. La pregunta que la gente no se hace es, si no hubieran tenido NAFTA, México estaría, China peor. lo hubiera quebrado totalmente. Sí. Le ha dificultado las cosas, pero gracias al NAFTA, México ha podido combatir razonablemente. Sí, exactamente. Ahí siempre hay una pregunta hipotética que cada cual responde como mejor considero, mejor le convenga, que es precisamente esa, bueno, ¿cómo se hubiera desenvuelto México sin el NAFTA, ¿verdad? Y yo creo que habría ido mucho peor, no solo en términos económicos, sino yo creo que también en términos políticos, en términos del Estado de Derecho, en términos de la transparencia del sector público, porque no olvidemos que México es un país que así con toda su grandeza y su riqueza, pero arrastra herencias muy pesadas del pasado, desde el punto de vista del autoritarismo, desde el punto de vista del tráfico de influencias, de la falta de transparencia, y eso ha mejorado en gran medida por decisión de los propios mexicanos, sin duda. Y en eso no hay que desconocer la voluntad del pueblo mexicano de entrar en procesos democráticos, pero también porque ha habido más presión y un mundo más pendiente de ellos, precisamente porque se han integrado más a ese mundo, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, dichosamente, no tenemos ese mismo tipo de herencias tan pesadas, pero sí hay una serie de problemas que están presentes, que probablemente seguirán presentes después del TLC y para los cuales lo que se necesita son políticas públicas inteligentes, en las cuales un tratado de libre comercio, en la medida que dinamice la producción y aumente los ingresos, le da al Estado y a la sociedad más recursos para emprender esas políticas públicas. Por ejemplo, algo que frecuentemente se menciona y fácticamente se puede demostrar es que en Costa Rica mucho del empleo en los últimos 10 años se ha dirigido hacia el sector informal. Ahora, de ahí a concluir que entonces la estrategia de apertura al exterior y de exportaciones es un fracaso, hay una gran distancia. ¿Por qué? Mucha gente olvida que en esos 10 años aquí han entrado centenares de miles de inmigrantes, normalmente indocumentados, gente que por lo regular y a pesar de ello solo encuentra trabajo en el sector informal. Y además pierden de vista que precisamente en la medida en que el país pueda tener empresas más productivas y más integradas al comercio internacional, la calidad del empleo y la formalidad de la economía y por ende la posibilidad de ser más productivos aumenta, ¿verdad? Y yo creo que eso también hay que tenerlo muy presente en esta discusión. Espero ahí por lo menos haber sacado un 8, digamos. Esta está de 8, estoy de acuerdo. 8.5. Okay. Hablando otra vez del tema de China, una de las cosas que empieza a aparecer es problemas de mano de obra, incluso a nivel no calificado. Y el problema que China tiene es que del norte de China no pueden venir los emigrantes que van a llenar esos trabajos, porque resulta que de Mongolia ni de Rusia van a llegar los emigrantes que van a poder plantear eso. Y la otra cosa sobre los emigrantes, aprovecho, es que aunque no paguen otras cargas por razones que normalmente no dependen de ellos, cargas fiscales, los impuestos indirectos los pagan, de manera que están integrados al país, y los hijos de esos emigrantes son costarricenses nacidos en Costa Rica, que van a la escuela de Costa Rica y que no van a coger café. Conste, la observación que yo hice en ningún momento la planteé como una especie de, digamos, de falta de confort o de comodidad por los inmigrantes. Al contrario, a mí me parece que para Costa Rica, para su economía y para la población ha sido un gran aporte, porque además es gente que viene con un gran deseo de trabajar en edades productivas, muchos de ellos precisamente pertenecen a sectores de la población que han tenido cierto grado de entrenamiento, cierto grado de educación, que precisamente les da el ímpetu para emigrar y que los dota de condiciones mucho mayores para aportar a la economía nacional. Y yo creo, bueno, que eso es parte de los procesos de integración en el mundo. Obviamente, los flujos humanos
no se pueden liberar totalmente cuando hay grandes diferencias en los sistemas de prestaciones sociales, en el ingreso, etcétera, entre países vecinos, en este caso en particular Costa Rica y Nicaragua, pero hay que regularlos y hay que tratar de que funcionen con la mayor naturalidad posible y con el respeto para toda esa gente. Absolutamente, y me parece a mí que el otro aspecto del CAFTA más República Dominicana es que representa también una oportunidad de integración de Centroamérica de mejor calidad y es una oportunidad que tenemos abierta. Yo creo que es importante y una faceta que tal vez mucha gente en el país todavía no está considerando, y yo no la consideraba hasta que un amigo mío hace poco me hizo la observación, es que Costa Rica, con esta lentitud para decidir en torno al TLC, en torno a la Unión Aduanera, en torno a las negociaciones con la Unión Europea, como que se está volviendo incómoda para Centroamérica. Entonces, si nosotros no nos aceleramos un poco, empresas pequeñas, medianas y hasta micro que tienen en el mercado centroamericano uno de sus mayores destinos, aparte del mercado local, por supuesto, pueden tener problemas a futuro para seguir entrando a esos mercados, porque se podría crear un sentido ya como de rechazo a Costa Rica y decir, bueno, estos del sur se están quedando muy atrás, dejémoslos atrás y nosotros seguimos adelante, claro, en estos procesos de integración. Al decir seguimos adelante, no es que yo estoy diciendo que ellos están en mejores condiciones que nosotros, ¿verdad? Sino que tienen un proceso distinto. No, yo lo que iba a decir es que no podemos seguir adelante porque el tiempo se nos terminó y tengo que de nuevo decirle las gracias porque siempre es una fiesta tenerlo a usted aquí y para los televidentes estoy seguro que así ha ocurrido. A ellos decirles que el programa se repite el próximo domingo a las 6 de la tarde, que tenemos uno nuevo el próximo miércoles a la misma hora y a usted gracias y buenas noches. No, con mucho gusto, un placer.